Presente contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV. Nosotros nos encontramos con el internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano, a propósito de un foro que se realiza acá en la Universidad Central, Momento Político Actual. Doctor Arellano, queríamos saber cuál es la condición que afronta Venezuela de cara al diálogo y a estas posibles elecciones que ha convocado el Ejecutivo Nacional. Bueno, mira, la situación de Venezuela es muy grave, es una situación de crisis humanitaria, de una diáspora que crece significativamente, que genera serios problemas a los países de la región. Ahora, la comunidad internacional sabía que esto se venía, sabía que había un gobierno autoritario que iba a generar una grave crisis y empezó a trabajar un tiempo atrás. Yo creo que quizás un poco tarde, pero empezó a trabajar en el tema venezolano, con el Grupo de Lima, por ejemplo, con las medidas que han adoptado el Mercosur, la Unión Europea, el Canadá y los propios Estados Unidos. Toda la comunidad internacional trabaja para un tema, que es la negociación. Ahora, en Venezuela pareciera que no hay interés en la negociación. El gobierno ya ha pateado 2 intentos de negociación. La comunidad internacional le preocupa hacerle planteamientos de negociación al gobierno de Venezuela porque el gobierno ha demostrado una gran irresponsabilidad en el manejo del tema. Primero fue con el Vaticano, y creo que hubo una burla al Vaticano, y ahora más reciente con República Dominicana. Pero la comunidad internacional lo que quiere es una negociación que siga un esquema como el de Irán, por ejemplo, donde ha habido sanciones para llevar el gobierno a una mesa de negociación que llegue a resultados muy concretos, a un plazo razonable. No es una negociación infinita, no es estar negociando por estar negociando, es llegar a resultados muy concretos. El gobierno no da señales de interés y la oposición también tiene dudas sobre este procedimiento, sobre esta alternativa. Yo creo que eso es grave, yo creo que la negociación se proyecta de nuevo como una necesaria opción, toda vez que el proceso electoral, que era la alternativa en puerta, pues no ha resultado, porque una elección fraudulenta, con los ilícitos electorales que ha hecho este Consejo Nacional Electoral, con el desequilibrio de las autoridades electorales del país, con el problema de la data, del registro, de los representantes de mesa y un largo etcétera, no es una elección creíble. La comunidad internacional ha dicho que no cree en la elección que ha propuesto la Asamblea Nacional Constituyente y que no acepta a la Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que la presión de la comunidad internacional es para ir a una mesa de negociación. ¿Y es eso posible, incluso con la preocupación del gobierno, entre las sanciones que se le ha impuesto en diferentes organismos como la Unión Europea y también incluso la gira que realizaba el expresidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, en varios países? Ya lo veíamos en fotografías incluso con Piñera. ¿Es eso posible, el escenario de negociación teniendo este tipo de sanciones, por ejemplo, o la disposición de la oposición o del gobierno? El gobierno da señales de no querer negociar, de creer que puede encontrar un mecenas que le resuelva su crisis. Eso no luce factible a corto plazo, no hay ese mecenas poderoso, podría ser China, pero China ha dado señales de prudencia, de manejar el tema venezolano con respeto, con ponderación, le da mucha importancia a la geopolítica mundial, a sus vinculaciones con Estados Unidos, la Unión Europea. Venezuela no es un factor para que China descalabre, altere su estrategia geopolítica mundial. Es un buen aliado económico comercial, eso es lo que ellos han dicho. Rusia, que podría ser el aliado más factible, no tiene la capacidad económica ni de organización para enfrentar el grave problema que vive Venezuela. De tal manera que esto es la comunidad internacional, esto es la mesa. El gobierno no cree en la mesa, la comunidad internacional le aplica sanciones para llevarlo a una mesa. La oposición creo que también tiene que trabajar más a fondo el tema de la negociación, porque hay varios sectores de la oposición que no creen en la negociación y yo no veo otra opción que no sea esa. ¿Existe la posibilidad de algún tipo de intervención? Ya usted hablaba de incluso algunas acciones que ha realizado el Grupo de Lima. ¿Hay intenciones o pudiese eso ser una opción? Mira, el Grupo de Lima está actuando muy activamente, pero es de mediación. La palabra intervención se presta a interpretaciones militares. Eso no existe en la agenda del Grupo de Lima. No hay ninguna opción militar para el Grupo de Lima, no hay opciones militares para la Unión Europea. La opción militar la tienen algunos en su mente, pero eso no es lo que está promoviendo la comunidad internacional. El gobierno de Venezuela creo que se va acorralando en su propio discurso, en su soberbia,
y creo, como ocurrió con Irán, que llegará el momento en que tiene que ir a una mesa de negociación. Ahora, pudiera ir en muy graves condiciones. Lo ideal sería haber cumplido en República Dominicana con los compromisos, con los acuerdos, pero no lo hizo por soberbia. Creo que la soberbia es una mala consejera. Profesor Arellano, le preguntaría también, ¿usted ve el escenario electoral como que no va a resolver nada? No resuelve. Esa negociación en la que usted piensa debe ocurrir antes de las elecciones, durante las elecciones, después de las elecciones, ¿cómo lo ve usted? Lo ideal fuera que ocurriera antes de las negociaciones, de las elecciones. El gobierno no lo ve así. El gobierno va a aplicar con estas elecciones lo mismo que hizo con la Asamblea Constituyente. Va porque va. Por mi soberanía, por mi autonomía, y eso le va a agravar aún más su situación internacional innecesariamente. Creo que en esa futura mesa de negociación va a estar sentada parte de la comunidad internacional, como ocurrió con Irán. Gane quien gane las elecciones. Bueno, es que me disculpen, yo siento que la elección en Venezuela es muy parecida a la de Cuba. El resultado ya se conoce. Y ante ese escenario es que usted piensa que la comunidad internacional va a presionar. Obviamente porque la sentarse. comunidad internacional quería una elección respetuosa del ordenamiento jurídico y eso no es lo que está ocurriendo. Todo lo contrario. Escuchaban las declaraciones del internacionalista Félix Arellano, quien ha manifestado entonces cuál es la decisión y cómo los organismos internacionales pueden actuar en relación al caso de Venezuela. Ya ha manifestado, ha planteado que el único mecanismo que tiene tanto la oposición como el gobierno venezolano es una negociación sincera y firmarse un acuerdo para poder tener resultados concretos en relación a este posible gobierno, una convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela. Es parte de la información. Desde Caracas reporta Andrés Fornerino para BPI TV.